que Nuestra Señora de la Nieve de Olaya, Antioquia, Colombia. En este domingo 21, la liturgia nos presenta el texto de Mateo, capítulo 16, versículo del 13 al 20. Con el corazón en la mano, con la mano en el corazón, Jesús entabla un diálogo con sus discípulos y les hace la pregunta sobre su identidad. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos, con una precisión periodística, le informan sobre la impresión que la gente se ha hecho de Cristo. Unos dicen que sea un predicador de penitencia y conversión como Juan el Bautista. Otros dicen que Jesús sea un profeta de fuego como Elías. Otros dicen que sea un anunciador de desgracias, la conciencia pisoteada de un pueblo como Jeremías. Y entonces Jesús reduce el círculo. Mateo hace desaparecer a la gente del escenario y crea un primer plano donde deja solo a Cristo y los discípulos. Y el Señor pues les dirige la pregunta que complica porque su respuesta implica la vida. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? ¿Quién es Cristo para tu vida? ¿Qué puesto ocupa Jesús en tu corazón? ¿Qué peso tiene Cristo en tu existencia? En ese momento también desaparecen los discípulos y Mateo crea un segundo primer plano donde deja solo dos personas, Cristo y Pedro, 4 ojos y 2 corazones que se miran y se interpelan. Y entonces Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¡Wow!, dice Cristo, admirado. Bienaventurado eres porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es la única vez en todo el Nuevo Testamento donde una persona con nombre propio es llamada bienaventurada. Y ya eso exalta el rol de Pedro. Jesús había dicho en Mateo 11:27 que nadie conoce al Hijo sino el Padre. Por tanto, él se da cuenta que Pedro ha sido objeto de una revelación particular del Padre. Lo que Pedro dice de Cristo goza de aquella infalibilidad que es propia de las verdades que proceden directamente de Dios. Cuando Pedro habla de Cristo, de la fe en Cristo, goza de una asistencia particular de Dios que lo inspira revelándole y le revela inspirándole. Y yo te digo, le dice Cristo a Pedro, se crea esta dinámica donde se presentan mutuamente. Es como si Jesús le dijese a Pedro, tú has dicho mi identidad y ahora yo digo tu identidad. Tú has presentado mi dignidad y ahora yo presento tu dignidad. Tú has confesado mi divinidad y ahora yo declaro tu ministerialidad. Tú has manifestado mi unicidad, has dicho porque yo soy único y ahora yo manifiesto tu unicidad, manifiesto porque tú eres único. El Padre te ha revelado mi grandeza y ahora el Hijo revela tu grandeza. Esta es tu grandeza. Sioi Petros, Cayepitaute te Petra, oikodomeso muten eclesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es la verdad irrenunciable para nuestra Iglesia Católica que está escrita en la cúpula de la Basílica de San Pedro, corazón de la cristiandad. Tú es Petrus, es superam Petran edificao ecclesiam mea. Pedro ha sido constituido como la piedra cimental de la Iglesia. ¿De quién es la Iglesia? La Iglesia es de Cristo, no es de Pedro. Pero Cristo ha querido que su iglesia tuviese como signo distintivo el estar edificada sobre Pedro. ¿Quién edifica? Edifica Cristo. Yo edificaré. En primera persona edifica Cristo. Pero él ha querido edificar sobre la piedra cimental que es Pedro. ¿Qué edifica? Mi iglesia al singular, no mis iglesias al plural. Porque la iglesia de Cristo es solo una. Y entonces, ¿cómo reconoce uno la Iglesia de Cristo hoy cuando hay miles y miles de comunidades y denominaciones cristianas? Pues la reconoce por su marca distintiva, que es el estar edificada sobre la piedra de Pedro, la roca cimental que es Pedro. Y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella, le dice el Señor.
Esta frase gramaticalmente es susceptible de dos interpretaciones. Interpretación 1, las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. Interpretación 2, las puertas del infierno no prevalecerán sobre la piedra cimental de la iglesia, que es Pedro. De esa rica ambigüedad pues se dio cuenta ya Orígenes a inicios del siglo III, como consta en su comentario a Mateo. Las puertas del infierno pues es la maldad que luchará y combatirá siempre contra la iglesia, los poderes adversos que hacen oposición a la iglesia en la historia, pero que non prevalebun, dice el Señor, no prevalecerá. Las puertas de la muerte, las puertas del Hades, como las llama el Evangelio, indica el poder de la muerte. El Señor está diciendo que el poder de la muerte no prevalecerá sobre la iglesia, es decir, que la iglesia no morirá, subsistirá para siempre. Yo estaré con ustedes hasta la consumación de los siglos, porque la iglesia perdurará hasta la consumación de los siglos. Esto es lo que hace que la iglesia sea diversa a las sectas, porque las sectas nacen, crecen, se reproducen y mueren, mientras la iglesia edificada sobre Pedro vivirá y existirá, subsistirá, porque se le ha prometido que las puertas de la muerte no prevalecerán sobre ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Nos ayuda a entender esa expresión la primera lectura de Isaías 22. Era un rito mediante el cual el dueño de un palacio nombraba, constituía administrador de todas sus cosas, de toda su casa, a una persona, y lo hacía entregándole las llaves. Es lo que Cristo está haciendo con Pedro. Te doy las llaves del reino, es decir, te pongo como gobernante y administrador de todos los que pertenecen al reino, y tú pues los gobernarás, que significa los servirás en nombre de Cristo y con la autoridad que Pedro recibe de Cristo. Y le da también el poder de atar y desatar, que es una frase en lenguaje, digamos, rabínico, que indicaba potestad magisterial y potestad disciplinar. Pedro es pues la roca, aquí estamos al pie de una gran roca, es la roca cimental de la iglesia. Y eso no va contra el hecho de que Cristo sea el fundamento de la iglesia. Para permanecer en la metáfora de la construcción, pues la primera carta de Pedro capítulo 2 dice que Cristo es la piedra viva y que también los cristianos somos piedras vivas. El hecho de que los cristianos seamos piedras vivas no resta ni le quita nada al hecho de que Cristo sea la piedra viva. Pablo en 1 Corintios 3:11 dice que el fundamento es Cristo. Pero también Pablo en Efesios 2:20 dice que los apóstoles son fundamento de la iglesia, como lo dice también Apocalipsis 21:14. El hecho de que los apóstoles sean fundamento no quita ni resta nada al hecho de que el fundamento es Cristo. La roca es Cristo ciertamente, pero él ha querido participar a Pedro de su condición de roca y lo ha constituido fundamento visible de la iglesia. Que la Santísima Virgen María nos ayude a amar mucho esta iglesia edificada sobre Pedro y mantengámonos en comunión con el sucesor de Pedro, el Papa, que es la roca cimental, el fundamento visible de nuestra iglesia. Porque como escribió San León Magno, el primero en confesar al Señor es el primero en dignidad apostólica. Un buen domingo para todos.